A darle. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este momento. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Bienvenidos sean también a esta oportunidad de estudio de la palabra. Y quiero agradecerles a cada uno de ustedes porque en medio de tantas situaciones, dificultades, experiencias distintas, hemos hecho el tiempo para que podamos estar aquí, para que podamos dedicar este tiempo a estudiar la palabra de Dios. Y gracias, ¿no? Hoy día tenemos un tema muy, muy interesante en nuestra lección de escuela sabática. El título, La derrota de los asirios, que nos lleva a diferentes situaciones, diferentes experiencias que vamos a tratar de analizar en realidad. El libro de Isaías que estamos estudiando encierra muchas, muchas cosas. Creo que algunos de nosotros no nos equivocamos al comienzo cuando supimos que íbamos a estudiar este tema, de que había muchas, muchas cosas que podíamos encontrar, que íbamos a encontrar. Así que creo que esta es justamente la confirmación de todo ello, ¿no? Es esta posibilidad de, del estudio que tenemos, de los temas que estamos encontrando, de las aplicaciones también que podemos Sí. encontrar y obviamente del enriquecimiento también para nuestras vidas. ¿Ok? Así que vamos a disponer de este tiempo, vamos a orar en primer lugar y vamos a dar comienzo al estudio de nuestra lección. Oremos. Amén. Te agradecemos, Señor, por darnos la vida, la posibilidad de reunirnos en este momento en torno a ti y a tu palabra, Señor. Gracias porque nos entregas la posibilidad de este templo, Señor, que es este medio, este canal, y que creemos de que en este momento, Señor, es un medio sagrado por el cual nos encontramos contigo. Que seas tú, Señor, quien nos enseñe, que seas tú quien nos permita encontrar en tu palabra la enseñanza, el fortalecimiento, la seguridad de que en toda situación, Señor, tú estás con nosotros y que fortaleces nuestras vidas y nos das oportunidad, Señor, para que seamos llamados al arrepentimiento y para que estemos cada día más cerca de ti. Condúcenos ahora, te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Y bueno, Amén. el tema, ¿no? La derrota de los asirios. Isaías capítulo 36, versículo 2 dice, desde Laquis, el rey de Asiria envió a su comandante en jefe al frente de un ejército para hablar con el rey Ezequías en Jerusalén. Cuando el comandante se detuvo en el acueducto del estanque superior, en el camino que lleva al campo de lavandero. ¿Recuerdan este lugar? ¿Recuerdan este lugar específicamente? Claro, Sí. claro, Claro, claro. ¿verdad? Mm, Miren, en la Es- lección número 3, Ajá. titulada Cuando tu mundo se cae a pedazos, encontramos justamente este mismo lugar. Aquella semana estudiamos el capítulo 7 de Isaías ujú, y recordamos que el rey gobernante de Judá en aquel tiempo era Acaz. ujú, ujú. En esa ocasión, que ocurrió varios años antes de este momento, fue exactamente el mismo lugar donde Acaz tuvo una conversación con Isaías. Y ahora en el capítulo 36, versículo 2 de Isaías, describe como el lugar donde el enviado del rey de Asiria se detuvo para conversar con los enviados del rey Ezequías, el acueducto del estanque superior en el camino que lleva al campo de lavandero. Yo no sé ustedes, ¿no? Pero yo no considero que los designios de Dios son pura casualidad. Todo tiene Nunca. un propósito. Todo tiene una razón de ser. Recordemos que en ese lugar Isaías le dio una profecía a Acaz, padre de Ezequías. Ahora, yo les pregunto, ¿no? ¿Por qué razón o por qué razones tal vez crees tú que Dios permitió el encuentro del enviado de Sennacherib, ¿no? El rey de Asiria, y los enviados de Ezequías se produjera justamente en ese mismo lugar? Para que se acordara de lo que había pasado antes. Exacto, ¿no? Había algo allí, ¿no? Quizás para que Ezequías incluso tenga la seguridad de que Dios no dejaría a Judá sin un remanente, Amén. sabiendo que habría una descendencia del que vendría el Mesías, ¿no? También para que Ezequías tenga seguridad de que en ese momento de dificultad no estaba solo, Amén. ¿sí?
O sea, dense cuenta de todo ello, ¿no? Cuando el Señor le dice a Isaías en el tiempo de Acaz, ¿no? Anda, búscalo a tal lugar, exactamente en ese punto, ahí quiero que hables con él. Y fíjense cuántos años después, en ese mismo lugar, ahí se vuelve a ocurrir esta situación, ¿no? Esta reunión. Ahora, recordemos que los nombres de las personas en el contexto bíblico, ¿no? Particularmente en el contexto del Antiguo Testamento, tiene una razón de ser, un significado, que generalmente describía la fama, ¿no? El carácter de la persona. ¿Sabes cuál es el significado del nombre de Ezequías? El significado es Jehová es mi fuerza o Jehová es mi fortaleza. Ahora, recordemos que el enviado del rey de Asiria se reunió con los enviados de Ezequiel, ¿no? Ellos eran Eliakim, Sebna y Joa. Y los nombres de ellos también tenían significados muy interesantes. Eliakim era Dios levanta o Dios establece. Sebna significa quien descansa. Y Joa significa Jehová es hermano. Ahora, al margen de eso, ¿no? Porque ya de todas maneras lo que estoy viendo en este contexto es de que el Señor ya le estaba dando a Ezequías un mensaje, ¿no? Un mensaje por el lugar, ¿sí? La situación en el lugar, la situación por las personas incluso que lo estaban representando a él en ese momento, por sus nombres. Ahora, pregunto esto, ¿no? ¿Qué hicieron estos tres personajes después de oír el mensaje del rey de Asiria y antes de ir a ver al rey de Ezequías? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Ah? ¿De qué manera reaccionaron cuando escucharon el mensaje que trajo el representante, ¿no? El Rapsaced, bueno, no sé, el virrey, el encargado del emisario del rey de Asiria, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Oye, ¿Ah? hermano, quizás serías de explicar quién era Siria, ¿no? Primero, o sea, Siria no era cualquier grupo de personas, era un rey muy poderoso. Ahorita vamos a ver eso. Ok. Sí. Bueno, lo que a mí cuando le dicen ellos a las personas que venían de parte del rey de Siria, no nos hables en nuestro idioma, Así hablan es. que era no era hebreo, era otro idioma que se hablaba. Arameo. Arameo, háblanos Ajá. en arameo para que nuestra gente lo entienda. Así es. Y se muestra la arrogancia de estas personas, ¿no? Pues quería que supieran, porque le empiezan a decir, tus dioses no te van a salvar, porque ellos sabían que Ezequías había destruido mucho de los templos que habían hecho para los dioses esos. Así es. Y él les dijo, tus dioses no te van a salvar. O sea, ya le estaba declarando la guerra este rey a Dios. Y los otros, pues obviamente que se asustaron, ¿verdad? Imagínate. O sea, todos esos soldados los tenían rodeados, 185,000 soldados, hermano, contra un pueblo que pues Más de no tenía. 185,000, pero 185,000 fueron los que murieron. Ahorita lo vamos a ver. Ok, vamos a esto nuevamente, ¿no? Cuando estos personajes escucharon lo que el Rapsacés, el emisario, dijo, lo primero que hicieron fue, antes de ir a ver al rey, rompieron sus ropas, ¿no? Sí, rompieron su ropa. Rompieron sus vestiduras, ¿no? Se ensuciaron y entonces de esa manera se acercaron al rey. Ahora, Ezequías, cuando oyó el mensaje que le traían sus emisarios, ¿qué cosa hizo? También lo mismo, ¿no? Rompió sus ropas. Ahora, te pregunto una cosa, ¿no? ¿Qué es lo que se quería mostrar con esta acción de rasgarse las vestiduras? Ponerse ceniza o silicio encima, ¿no? ¿Qué es lo que se quería mostrar? Estaban en duelo, hermano. Un Estaban duelo, en duelo. Sí, dolor, sufrimiento, sufrimiento, mucho miedo. humillación, ¿no? Humillación Humildad. ante Dios. Ahora, yo les pregunto una cosa, ahora, por ejemplo, ¿cuáles son las muestras externas de humillación o de humildad ante Dios que nosotros hacemos hoy? ¿Será que hay cosas que nosotros hacemos actualmente que las hacemos con el propósito de ganarnos la compasión de Dios cuando enfrentamos dificultades? Pues yo cuando me doy cuenta pido perdón rápido, ¿verdad?
Bueno, eso es lo que deberíamos hacer Tengo siempre, cuidado, pido perdón, porque ya sé que la regué. Mientras que no sé, pues todo está bien, pero en cuanto me doy cuenta, pido perdón. de inmediato. Sí, sí, rápido, para que no corra más. A veces he visto, ¿no? Personas que cuando de repente entran en dificultades, ¿no? O tal vez les ocurre alguna situación adversa, se vuelcan a asistir fielmente a la iglesia, ¿no? O quizás otros entregan de inmediato sus ofrendas, sus diezmos, ¿no? Con la finalidad de que Dios los bendiga y quizás otros pasan largas horas de rodillas orando. Muchos de nosotros durante nuestras vidas hemos podido experimentar la manera en que Dios ha guiado nuestras vidas. Hemos podido experimentar la manera en que Dios nos ha permitido apoyarnos en Él, confiar en Él. Pero, ¿por qué aún seguimos teniendo temor al futuro y comportándonos como los que no tienen esperanza? ¿Se ha preguntado eso? Tu audífono, tu micrófono, hermano Manuel, está apagado. No, te decía que sí, yo me lo he preguntado ¿verdad? Es la relación con Dios, hermano. Lo que pasa es que solo te va a dar miedo cuando se te olvide qué ha hecho Dios en el pasado. Eso lo dice Elena G. de White. Y es verdad. O sea, si tú no cultivas una relación con Dios, estos eventos que están en la Biblia, que van a venir, pues decía, claro que te van a dar miedo, pero todo lo que Dios te deja saber es para que no te dé miedo, para que tú sepas exactamente lo que va a pasar, lo que hizo con Abraham, ¿no? Cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra, fue y le dijo, él mismo lo dice en la Biblia, ¿no? Le platicaré a mi amigo Abraham lo que pienso hacer. Y luego se lo platica. O sea, Dios antes de hacer algo, Él te deja saber. Pero para eso tienes que tener una relación con Dios. Si tú no tienes una relación con Dios, obviamente que te va a dar miedo. Pero en realidad esa es la llave de todo esto, tener esa relación de todos los días con Dios, porque a mí nada me garantiza que yo amanezca vivo mañana. Entonces, ¿de qué me importan los últimos eventos si yo no llego por mañana? El problema principal que yo veo, hermano, es que la mayoría del tiempo la persona de Jesús no es real en nuestras vidas. No es una persona viva entre nosotros. O sea, lo que ella estaba hablando era lo que estuvieron en el tema de tienes que hacerlo como tu amigo, sí. Como que ahí está Jesús, claro. Cuando estás haciendo cosas que no debes, ¿verdad? Claro. Ay, Jesús, perdóname, le voy a cambiar esa música porque no te gusta. O sea, claro, esa parte, ¿no? El tema de asumir de que Jesús es una persona y que está junto con nosotros o que está en toda situación con nosotros, ¿no? Eso es fundamental. Gracias. Después que Ezequías recibió la noticia de sus enviados y que llegaron con las ropas rotas y sucias, ¿no? Y luego de que él mismo, ¿no? Rasgó sus vestiduras y lo que hizo después de eso es que fue de inmediato, él fue al templo de Dios y también envió a sus emisarios a buscar al profeta. Las dos cosas. Él fue a buscar a Dios y también fue a buscar al profeta. ¿Qué mensaje me da a mí esta experiencia de Ezequías en medio de la crisis que vivimos en la actualidad? ¿Qué mensaje me está dando a mí? Pues que busques a Dios primero, hermano. Amén. Ezequías no nada más fue, sino le presentó la ofensa que le estaban haciendo. Mira, te están ofendiendo, te están diciendo que tú no nos vas a salvar. Estaban retando a Dios y Ezequías fue y le dijo. Le estaba poniendo la queja a Dios. Así es. Y ahora, ¿cómo ven el asunto de que también fue a llamar o a buscar al profeta? En un contexto actual, ¿ah? O sea, en un contexto contemporáneo, presente. ¿Ah? Hay que preguntarle a Elena de Guay qué piensa. Bueno, creo que en esa parte se hace muy importante el asunto de darle valor, ¿no? A los consejos que recibimos también de parte de los escritos de la pluma inspirada. O sea, ¿qué es lo que nosotros en la actualidad estamos haciendo antes de empezar nuestro repaso de la lección? Y poco a poco estamos estudiando algunos libros, ¿no? Con el otro grupo que tenemos, con Luis y Janet los viernes, por ejemplo, ya terminamos el libro de la ciudad al campo, ¿no? Ya, y acá estamos avanzando con este libro también, ya estamos en el capítulo 10, y se hace muy interesante toda la información que recibimos porque lo comparamos con los eventos que estamos viviendo en este momento.
Y eso nos da más seguridad todavía, nos anima más, ¿no? Y nos ayuda también a poder asumir el hecho que tenemos que prever estas cosas, ¿no? ¿Ok? Entonces, la búsqueda del Señor y los mensajes que Él nos ha entregado son elementos importantes que debemos tomarlos en cuenta, ¿no? Ahora, nuestras experiencias definitivamente son diversas, ¿no? Experiencias en las cuales hemos podido, digamos, vivir muchas situaciones distintas, ¿no? Dificultades, eventos muy, muy duros, difíciles, pero la forma en cómo tal vez reconocemos en que Dios ha actuado en esos momentos y verlos ahora después de que pasó toda esa situación, nos puede ayudar, nos ayuda justamente a crecer espiritualmente o a ser mejores o a fortalecer nuestra relación con Dios, ¿no? Y en esta mañana, por eso yo invité a Adis para que ella nos pueda compartir también su experiencia, y compartir con nosotros su testimonio, y porque yo sé que ella tiene muchas experiencias aquí que nos puede acompañar, nos puede compartir, pero este es el momento, Adis. Gracias por estar con nosotros y bueno, el tiempo para poder compartir también tu testimonio con nosotros. Muchas gracias, Pedro. Realmente yo creo que todos tenemos un testimonio de gratitud sobre todo, ¿no? Ahora en estos tiempos de pandemia hay personas, familias y la misma sociedad que está librando batallas, ¿no? Batallas por salvar su vida, por salvar tal vez la economía familiar. Las relaciones en la familia se están resquebrajando de alguna forma, el estrés está aumentando, la ansiedad está aumentando en los hogares. Pero bueno, yo quiero centrarme en un testimonio que tengo para compartir con ustedes. En marzo más o menos del año pasado llegó el virus a nuestro país, a Perú, y bueno, todos tomamos las medidas, los protocolos, nosotros trabajamos en una clínica, mi esposo y yo, y bueno, estábamos, al igual que ustedes, todos confiados en que estamos bajo la protección de nuestro Señor. Sin embargo, nos tocó enfrentar una situación difícil. Mi esposo fue contagiado y bueno, eran entre las primeras víctimas, estábamos recién en mayo, ¿no? Aunque ya había muchas víctimas en el país, pero bueno, en nuestro entorno era una situación alarmante, la desinformación que se tenía. Entonces, gracias a Dios que nos bendice también con amigos médicos que nos orientaron, nos ayudaron. Tuvimos que atender a mi esposo aquí en casa. Realmente pasamos momentos muy difíciles, de angustia, de ansiedad, pero esa era nuestra batalla. ¿Y qué teníamos que hacer en ese momento? Lo que hizo Ezequías, nuestra dependencia a Dios, buscar en primer lugar a Dios. Así que inmediatamente lo primero que uno acude es a la familia y a los amigos para decir que necesitamos de sus oraciones. Y realmente Dios se manifestó. Tal vez no para darle la sanidad inmediata a mi esposo, pero sí para fortalecernos, para darnos esa fuerza y enfrentar ese momento, esa crisis por la que estábamos atravesando. Las llamadas, los mensajes, nosotros tuvimos que ponernos en cuarentena, mi hija y yo, aislarnos y aislar también a mi esposo en otro dormitorio, tener toda la protección para poder atenderlo. Y esos mensajes, esas llamadas, esas personas que fueron ángeles en su momento, que nos traían tal vez los víveres, tal vez las cosas que necesitábamos, las medicinas porque no podíamos salir, realmente fueron dirigidos por Dios. Dios estaba con nosotros. Nosotros no dejábamos de orar. Nuestras oraciones eran incesantes, eran con clamor, eran así en medio de nuestra angustia, con llanto. Y Dios se manifestó en nuestras vidas. Las cosas tal vez se complicaron un poquito. Finalmente mi esposo fue internado, pero
Dios estuvo al control de todo. Los amigos que nos llamaban, nos escribían, o a veces hacíamos videollamada, me decían, te vemos tranquila, ¿no? Y realmente yo soy de un temperamento que me alarmo, me angustio, ¿no? Y a veces tiendo a llorar, a desesperarme, pero realmente hasta ahora yo no entiendo cómo encontré esa fortaleza en ese momento. Y solamente les decía, solo Dios puede darme esa fortaleza. Y estas pruebas han sido realmente para fortalecer mi fe y mi confianza en Dios. Eso fue lo que creció en mí. Y gracias a Dios, mi esposo a los pocos días, casi a la semana, fue dado de alto sin mayores complicaciones. Pero como el enemigo igual sigue obrando, cuanto más uno ora, también teníamos otra prueba. Mi hija estaba en el extranjero y realmente fue retirada del internado, todos tenían que regresar a sus hogares. ¿Y qué iba a hacer ella? Los vuelos fueron restringidos, no habían entradas ni salidas. Y nuevamente Dios obró. Oramos tanto por un vuelo humanitario para Jimena. Una familia en Sao Paulo cobijó a mi hija durante 3 meses, una familia que nosotros no conocemos, pero que gracias a Dios de alguna forma también se manifestó e hizo ese milagro con ella. Estuvo 3 meses con esa familia, bajo la protección de nuestro Dios. Logramos ese vuelo humanitario y mi hija pudo llegar a casa. Realmente se hizo realidad en nosotros, ¿no? El Salmo 23, que aunque anduvimos en valle de sombra, de muerte, no estuvimos solos, Dios estuvo con nosotros. Y ha sido un año de muchas pruebas, hemos pasado muchas dificultades y hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Yo sé que cada uno de ustedes también tiene tantas experiencias que contar. Hemos cerrado el año también con pruebas, con 2 cirugías no programadas, una mía que se complicó un poco, también Jimena que tuvo que someterse a otra cirugía en diciembre. Y realmente nos hemos visto fortalecidos porque hemos dependido de Dios en todo momento, en cada prueba, en cada dificultad. No estamos ahora exentos, no estamos libres. Es tiempos de mucha oración y de mucha dependencia de Dios porque estamos viviendo tiempos difíciles. Mi hija ha regresado después de 7 meses nuevamente a continuar sus estudios. La hemos cuidado tanto aquí en casa, ha viajado con todos los cuidados, el protocolo, las medicinas, pero llega al internado y se da con la sorpresa de que una de las chicas de su pieza dio positivo. Y nuevamente es cuando doblamos nuestras rodillas y nuevamente nuestra confianza en Dios está depositada allí. Y sabemos que Dios nos va a sacar nuevamente de esta angustia. No nos desesperamos porque sé que Dios está con nosotros. Humildemente, hermanos, los invito a que ustedes sigan confiando en Dios, que su dependencia no solamente sea en los momentos difíciles, sino constante. Quisiera terminar mi testimonio con el salmo que nos ayudó bastante, el Salmo 21. Es un salmo que siempre hemos repetido en familia, ¿no? Que resumido dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en el medio del día destruya. Queridos hermanos, nuestra fe y nuestra confianza en Dios ha sido fortalecida. Cada día tenemos pruebas, cada día enfrentamos dificultades de toda clase, pero en Deuteronomio 31:8 también dice que el Señor va delante de nosotros, va delante de ti, querido Pedro, va delante de ti, querida Ida, delante de ti, querido Luis, querido Charlie, y cada uno podemos poner ahí nuestro nombre. Va delante de nosotros. Él estará contigo, no te dejará, no te desamparará. No temas, no te intimides. Amén, hermanos. Amén.
Muchas gracias, Adi. Realmente esas son las experiencias Ame, que ame. a uno lo conmueven y lo animan, lo fortalecen, ¿no? Creo que eso es lo fundamental en el tema de compartir nuestras experiencias, el de poder ver cómo es que el Señor obra en nuestras vidas y nos da más seguridad, nos da más confianza. Muchas gracias, Adi. Muchas gracias por compartir Gracias. con nosotros este tiempo, por compartir con nosotros esas experiencias. Yo no sé si mis hermanos, como siempre, siéntanse libres si quieren hacer alguna pregunta, si quieren ahondar en algo, por favor, este es el momento, ¿ok? Así que ya saben, siéntanse libres para ello. De mi parte, muchas gracias, Adir. La verdad, o sea, hay cosas que yo estaba un poco enterado, pero no tenía muchos detalles como los has estado contando ahora. Son situaciones que definitivamente están pasando, pero vivirlas y confiar en Dios es un tema que cuando lo podemos compartir realmente fortalece. A mí me está animando mucho, o sea, lo que tú me cuentas realmente es un motivo también de ánimo, ¿no? De fortalecimiento. En Gracias. Muchas realidad, Gracias. hermana, hay mucho que decir de ese testimonio, pero gracias, hermana, muy amable. Eh, las maravillas del Señor son inmensas, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Hermana, ¿y su hija se contagió al fin de cuentas o no? Realmente estamos esperando el resultado allá en Bahía, estudia ella en Salvador, Bahía. El internado está un poco alejado de la ciudad, a 3 horas más o menos de Salvador. Los enfermeros han tomado las medidas, han aislado a la niña que sí ya ha perdido el gusto, el olfato. Jimena y sus 2 compañeras están con los síntomas. Nosotros hemos enviado la medicina profiláctica, le llamamos así, como nos han recomendado nuestros amigos médicos, y ella está tomando, ¿no? Le hemos dicho que tome las 2 dosis de la ivermectina, que tome el paracetamol de 1 gramo, si hay fiebre, dolor, y solamente está con eso y con mucha oración. Ella hoy día ha despertado, ya no tiene fiebre, la garganta está desinflamada, y nosotros creemos que realmente es un milagro porque esa niña ha estado en un contacto directo con ella. Así que estamos esperando que Dios obre y si fuera que no sea muy complicado, que pase con un simple resfrío, ¿no? Ella es joven, es fuerte. Gracias a Dios, ella estando estos meses aquí con nosotros ha estado fortaleciendo, ¿no? Su organismo con jugos verdes, vitamina C, vitaminas que ha estado tomando, así que creemos que eso la está defendiendo del virus. Claro, Sí. claro. Amén. Gracias, hermana. Amén. Estaré Muchas orando gracias. por Muchas gracias, Adi. Y ojalá que todo sea para bien. Realmente rogamos Muchas eso también. gracias. Sí, claro que sí. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos del 1 al 3. Dice, después de semejante muestra de fidelidad por parte de Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, marchó contra Judá y sitió las ciudades fortificadas, dispuesto a conquistarlas. Cuando Ezequías se enteró de que Senaquerib se dirigía también hacia Jerusalén con el propósito de atacarla, se reunió con sus jefes civiles y militares y les propuso cegar los manantiales que había fuera de la ciudad y ellos lo apoyaron. Parte de la misma historia que se detalla en Isaías 37 lo encontramos justamente en Segunda de Crónicas capítulo 32. En los primeros versículos encontramos que Senaquerib, el rey de Asiria, va tomando ciertas ciudades de Judá. Por eso se establece en Laquis, que era una localidad judía. Para este punto debemos recordar que Ezequías se había rebelado contra Asiria. El rey anterior de Asiria, que era el que tenía dominado a Judá desde la época de Acaz, murió en una batalla y esto fue aprovechado por diversos pueblos para rebelarse contra Asiria. Judá también se rebeló contra Siria, quizás animado entre otros por los babilonios, quienes llegaron a visitarlo a Ezequías trayendo presentes. Esto debido a que los babilonios notaron el fenómeno que hubo en los cuerpos celestes cuando Dios obró milagrosamente en la sanación de Ezequías. Ahora, aquí voy a lo que estaba preguntando y comentando el hermano Manuel hace un rato, ¿no? Los asirios eran muy conocidos en este tiempo por ser sumamente malvados, despiadados con los pueblos a los que tenían dominados y mucho más con aquellos que se animaban a rebelarse contra ellos. Eran especialistas en las técnicas de desollamiento de la piel. Desollaban a sus víctimas
y les echaban sal y después los pisoteaban. También utilizaban el empalamiento, una técnica de lenta muerte que consistía en atravesar una persona con un asta de punta roma. Entonces, de esa manera no cortaban, no tocaban arterias importantes y eran suspendidas esas personas, ¿no? Dejadas clavadas en una estaca en el suelo hasta que se morían, ¿no? También desmembraban a las víctimas atándolas de las extremidades a 4 caballos diferentes, ¿no? Ya nosotros en Perú sabemos esa figura, ¿no? Reconocemos esa figura por un personaje en la historia de Perú, ¿no? Como fuese, este era un pueblo muy temido por la maldad que practicaban. Justamente Jonás fue enviado a Nínive, que era una de las principales ciudades del imperio asirio y que en su momento rivalizaba incluso con Babilonia. O sea, estos eran los asirios. ¿Ok? Ahora, al enterarse de la aproximación de Sennacherib y su ejército, ¿qué fue lo que hizo Ezequías? ¿Qué fue lo que dice ahí el versículo que hizo Ezequías? Dice que empezó a prepararse, ¿no? Empezó a prepararse, reunió con sus líderes militares, en fin, ¿no? Ahora, ¿qué me dice esto respecto de la confianza en Dios? Particularmente primero, de parte de este rey. Bueno, Pedrito, solamente quiero enfatizar algo. Cuando tú estabas describiendo lo que hacían el enemigo, ¿no? Uno se pone a pensar y dice, wow, qué grande es este problema. Y nos da miedo, ¿no? Y nosotros tendemos a venir a Dios a contarle cuán grande es el problema que tenemos enfrente, ¿verdad? Me gusta la manera en que hizo Ezequías en el versículo 14, dice, tomó las cartas, dice, y las llevó a Dios, al templo, tomó sus problemas. Y la otra parte dice que en el 16 dice, oró, dice. Entonces dice, él empezó ensalzando el nombre de Dios. Hay un dicho que dice, cuando vengas a Dios no le cuentes cuán grandes son tus problemas, sino cuéntale a tus problemas cuán grande es tu Dios. Y así empezó Ezequías. Tú eres el rey de Israel, tú eres el grande, tú hiciste los cielos y la tierra. Él puso eso en primer lugar, le dio su lugar a Dios, no le dio el lugar a los problemas. Pero nosotros quizás hacemos pues todos hacemos lo contrario, ¿no? Venimos a Dios y le decimos cuán grandes son nuestros problemas. Debemos de aprender eso. Me gustó esa parte donde Ezequías ensalzó el nombre de Dios y le dijo, tú eres más grande que estos problemas, mis problemas, y te los pongo en tus manos. Amén. Amén. Pedrito, Esto es fundamental. Sí, sí, Pedrito, mami, cuéntame. también es importante resaltar que Ezequías hizo de su parte lo que le correspondía hacer. Ok. Y eso es un gran ejemplo para nosotros. Esforzarnos, hacer de nuestra parte lo que nos corresponde, el resto que no podemos hacerlo, lo hace Dios. Ok. Esto es muy interesante porque también recordemos esto, ¿no? Acaz había sido un rey al cual el Señor buscó constantemente, pero a pesar de eso, Acaz, digamos, fue alguien que falló, ¿no? En diferentes aspectos, sobre todo en la parte de la conducción espiritual del pueblo. Pero en el caso de Ezequías, hijo de Acaz, fue lo contrario, o sea, él más bien se dedicó incluso a destruir los altares para Baal, o sea, los altares para los dioses paganos. ¿Ok? Ahora, esta pregunta, ¿no? Y es un poco también lo que comentaba Luis y bueno, mi mamá también estaba diciendo ahorita, ¿no? ¿Es correcto que al confiar en Dios, además de asumir mi confianza en Dios en los momentos de crisis, yo haga también preparativos o arreglos personales para enfrentar esas crisis o dificultades? ¿Qué piensan? Claro que sí, es necesario. ¿Ok? De esa manera estamos demostrando que no es que le ayudamos al Señor, no, de ninguna manera, sino que también nosotros aportamos para ejemplo del resto. Así es. Quiero compartir con ustedes lo que dice Filipenses 2, versículo 13, ¿no?
dice esto así, ¿no? Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Sí? ¿Tendrá algo que ver esta afirmación de Pablo con la experiencia de Ezequías? ¿Ah? ¿Qué piensan? Claro que sí. ¿Sí? Sí, posiblemente sí. O sea, definitivamente hay algo también muy interesante, ¿no? Por ejemplo, cuando nos reunimos para tener no sé, junta de iglesia, ¿no? Y tomar decisiones. O para cuando le pedimos a Dios que nos dirija para poder tomar una decisión en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en el trabajo, en los estudios, etcétera, ¿no? Bueno, ahora voy a pagar para ir. O sea, tenemos aquí la posibilidad de justamente hacer los arreglos, los preparativos también, porque le pedimos al Señor que Él estimule también nuestra mente, ¿no? Que también estimule nuestros sentidos para que entonces podamos tomar una decisión adecuada, ¿no? Vamos a Hermano, otra cosa más. ¿Aló? ¿Quién? Sí, hermana. aparte, escuchando un sermón ayer de otro pastor, me di cuenta que en realidad la fe no proviene de nosotros. Nuestra fe proviene solamente de Dios. Y entonces, cuando actuamos de esa manera, estamos demostrando nuestra confianza en Dios. Pero no por nuestra fe, porque la fe que tenemos no es nuestra. Viene del O sea Señor. que Jesús mismo dijo, ¿no? Sin mí nada podéis hacer. Pero cuando él se refiere a eso, no se refiere nada de nada, sino nada bueno. O sea, nada que glorifique a Dios. Sin su ayuda, tú no lo puedes hacer. Todo mana de él, ¿no? Y luego pone el ejemplo de la parra y los pámpanos. Así es. Así es. Para que mires el ejemplo, ¿no? A ver, Luisito. Pedrito, con la guerra de Amalek, cuando Moisés estaba en el desierto, Ajá. este Amalek venía bravo, enojado, venía con ganas de matar, de deshacerse del pueblo de Dios, ¿no? Entonces Moisés lo que le dijo a Josué, bueno, tenemos que hacer frente a este problema. Escoge hombres, tú, le dio la indicación, escoge hombres y ve tú a la batalla. Eso es lo que tú estás diciendo, poner de nuestra parte, hacer nuestra parte. Entonces yo le dijo, iré hacia el monte, hacia arriba, con la vara de Dios y oraré. Entonces, ahí están las dos fuerzas, la oración y lo que nosotros tenemos que hacer. Es como el Señor nos manda que hagamos nuestra parte en el valle y Él hará su parte en los cielos. Amén. Amén. Interesante, interesante. Vamos a ver aquí, dice Isaías capítulo 37, versículo 4. Dice Ezequías, tal vez el Señor tu Dios oiga las palabras del comandante en jefe. Estaba hablando del representante de Sennacherib, ¿no? A quien su señor, el rey de Asiria, envió para insultar al Dios viviente. Que el Señor tu Dios lo castigue por las palabras que ha oído. Eleva pues una oración por el remanente del pueblo que aún sobrevive. Si notas aquí en dos ocasiones, Ezequías utiliza la palabra o la frase el Señor tu Dios, ¿no? Le está hablando a Isaías, pareciendo que se estaba refiriendo a un Dios que era solamente de Isaías, ¿no? Pero no el Dios de él ni del pueblo, ¿no? Y pareciera que de cierta manera lo sentía así tal vez en algún momento. Recuerda que Ezequías, como líder del pueblo, había hecho lo recto. Destruyó los altares paganos, que fue una de las cosas que al final le encaró el embajador del rey de Asiria como algo supuestamente negativo. Y promovió también la adoración en el templo de Jerusalén. Hasta allí, todo correcto. Pero en el momento de la crisis, primero recurrió a sus propias habilidades y estrategias, recurrió a consultar a sus líderes antes de consultar a Dios. O sea, esta parte también es interesante, el que poder notar el hecho del orden en que van las cosas. O sea, no quiere decir que esté mal que nosotros, digamos, hagamos de nuestra parte. Es necesario, es importante. Pero lo primero que debemos hacer es recurrir a Dios. Miren, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, hay la experiencia de otro rey de Judá, que actuó de una forma totalmente distinta a como actuó Ezequías.
Ahí en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas ustedes pueden encontrar la historia de Josafat, rey de Judá. Y dice, atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Y Josafat fue a la guerra. Pero ¿saben cómo fue a la guerra? Fue con su ejército cantando. No fue con su ejército levantando las armas. No, fue con su ejército cantando. Así fue. Y venció cantando. En la historia de Josafat, el rey de Judá, en Segunda de Crónicas 20, miren, la guerra la consiguió cantando, que no fue porque puso la confianza en sus armas, sino en Dios. Ahora, cuando notamos estos contrastes, ¿no? De actitud, entre la actitud de Ezequías, por ejemplo, ¿no? Y la actitud de Josafat, en situaciones semejantes, porque ambos enfrentaron una guerra inminente, ¿qué es lo que recibo yo como enseñanza? ¿De qué manera me preparo cada día para enfrentar el pecado que me acecha? Porque eso es lo tangible, ¿ok? Lo tangible es el hecho de que todos los días yo personalmente estoy expuesto al pecado. ¿De qué manera me preparo para enfrentar el pecado cada día? Teniendo esas experiencias frente a mí. Bueno, si me preguntas y insistes, hermano Pedro. Vamos. El armamento que habla San Pablo, hombre, la Biblia, oración, eso es todo, no necesitas. Oración. Porque no. si tú dejas de leer la palabra de Dios, se te olvida quién está en control y quién es Dios. Necesitas estar leyendo constantemente de Él para que Él te informe y te deje saber cómo estás, dónde estás. Y nada más funciona aparte. No sé si vas a tratar el tema de que Dios dijo que no iba a entrar el rey ese ahí. ¿Lo vas a tratar o no? Claro. Ok, entonces Vamos. espero que lo comentes. Sí, Vamos. porque para que me adelanto, no me quiero adelantar. Está bien. Isaías capítulo 37, versículo 36. Entonces el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Tienes que explicar tienes que explicar eso. Cuando yo lo leí por primera vez me quedé chasqueado. ¿Por qué? ¿Dónde está tu chasco? La palabra de Dios dice que salió el ángel exterminador. Ok. ¿Okay? Vamos. Y mató con un solo ángel, el exterminador. Pues es el mismo ángel que dice la palabra de Dios que corría sangre. Era Yeah. como un río de sangre de tanta Yeah. gente que mató el ángel. Ok. O sea, hermano, ese es el mismo Dios misericordioso, generoso, lleno de gracia. Pero mira la otra parte de Jehová de los ejércitos. O sea, vamos por partes, porque sí. yo también quiero que tengamos claro esta parte, ¿no? Sí, es importante esa Okay, parte. es muy importante. Aquí hay algunas cosas interesantes, ¿no? Definitivamente hubo una intervención sobrenatural en todo esto, ¿ok? Pues no es nada sencillo eliminar en cuestión de horas, en unos momentos, en absoluto silencio, sin mayor esfuerzo y sin recibir respuestas de defensa, a 185,000 soldados y dejarlos muertos, tendidos en el suelo, ¿ok? Pero aquí se menciona un personaje que es el que realiza este trabajo y la palabra lo denomina el ángel del Señor. ¿Ok? Ok. En algunas ocasiones también aparece, y esto es interesante porque encontré de que algunas versiones lo llaman el ángel del Señor y le ponen el nombre ángel con una A minúscula. Pero en algunas partes, cuando se habla del ángel del Señor, también el ángel de Dios, que protege a sus hijos, ¿ok? Lo escriben de otra manera, incluso con una letra mayúscula, que no es el mismo personaje que fue el que anunció, por ejemplo, el nacimiento de Sansón, el cruce del Mar Rojo, cuando hablábamos de que el ángel del Señor estaba delante del pueblo y después se puso detrás del pueblo porque se puso en medio entre el faraón y el pueblo. ¿Ok? Es un personaje diferente. Ahora, ¿quién es este personaje? ¿Será un ángel particular que hace el trabajo de exterminio encargado por Dios? ¿Será acaso el que hace el trabajo sucio para Dios? ¿No es el mismo ángel que lo sacó de Egipto? Vamos a ver, porque en la experiencia de Egipto nosotros vamos a encontrar un detalle muy interesante. ¿Ok? Miren, por ejemplo,
En Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 15, habla del asunto después de que David hace el censo. Y dice aquí, luego envió un ángel a Jerusalén para destruirla. Y al ver el Señor que el ángel la destruía, se arrepintió del castigo y le dijo al ángel destructor, basta, detén tu mano. En ese momento el ángel del Señor se hallaba junto a la parcela de Ornán, el Jebuseo. ¿Okay? Esta es la experiencia, como les digo, que se narra también en 2 de Samuel 24:16 y deja ver que este ángel destructor, ¿no? Pero este personaje no solamente aparece en la muerte de los 185,000 soldados de Asiria, también en la tragedia de Jerusalén, después del censo de David, y también aparece en la muerte de los primogénitos en Egipto. Vamos a verlo. Éxodo capítulo 12, versículo 23. Éxodo capítulo 12, versículo 23. Dice, cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, ¿ok? Está hablando, dice, cuando el Señor, ¿ok? Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel de los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Aquí pareciera como que Moisés se contradice, ¿no? Porque primero dice que es el Señor quien pasará hiriendo. Sí, es muy bueno. Pero luego dice que es el Señor quien detiene el ángel exterminador. Entonces, ¿Dios hiere, mata o Dios salva? Pero no puede ser ambos. ¿Se dan cuenta? O sea, está hablando de otro personaje. El exterminador y el que salva. Ahora, este ángel exterminador también se lo llama destructor. Y sí está identificado. Y lo vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, el versículo 11. Ahí está el ángel destructor. Este ángel exterminador está ahí identificado. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 11. A ver, ¿quién quiere leerlo? Apocalipsis capítulo 9, versículo 11. Yo leo. A ver. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y ahí en tu Biblia dice el significado de esos nombres. ¿Qué significa esas palabras? Abadón y Apolión. No encuentro. El significado de esos nombres es destructor. Ese es el personaje, el que siempre está ligado, como dice Juan 8:44, es el asesino desde el principio y no Dios. Hermano. Porque recordemos una cosa, sí, antes de que se me vaya la idea, hermanos. Recordemos una cosa. Satanás es un ángel creado por Dios. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros también percibimos, o sea, es el hecho de que es un ángel de luz. Pero él es el que hace esa tarea siempre, de exterminar, de matar. Y es lo que vemos en el caso de Job, ¿no? En el libro de Job nosotros encontramos justamente ese detrás de cámara. Y ahí identificamos quién es este personaje, ¿no? Lo que Dios hace sí es permite que algunas cosas puedan ocurrir. Pero el que extermina, el que elimina, el que mata, justamente, es este otro personaje. ¿Sí? Ahora, hermana, cuénteme. En el libro del Ministerio de los Ángeles o algo así, la verdad acerca de los ángeles, Elena de White dice que he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Se ordenó, bueno, eso está en Éxodo 1 del 8 al 9. Se ordenó que dieran muerte a los niños varones hebreos en el momento de nacer. Y dice ella, Satanás fue el instigador de este plan. Sabía que entre los israelitas había de levantarse un libertador y al inducir al rey a destruir a los niños varones. Así es. Es siempre esto, ¿no? Es lo que les acabo de mencionar, lo que dice Juan 8:44 también. Es el asesino, ¿no?
Es el asesino desde el principio. Él es. Hermano Pedro, aparte o sea, los asirios eran gente pagana, ¿no? Que adoraba a un montón de dioses, no eran seguidores del Dios Jehová. Entonces, al final es lo mismo, o sea, si nosotros no nos apartamos del pecado, también vamos a ser exterminados, o sea, no es que Él nos quiera destruir, es que nosotros no queremos hacer caso. Son ejemplos que Él te pone, ¿no? Para que tú mires. Por eso la palabra de Dios dice, hay de aquel que caiga en la ira de Jehová de los ejércitos, porque nada te va a salvar. Pues, o sea, la Biblia dice, trágame tierra, no quiero ver al que viene con su reino y su trono cuando viene Jesús en la nube de los cielos. Es por eso, porque eres un pecador. Así es. Y o sea, tenemos que explicar por qué es que Dios permite todos estos eventos, ¿no? Es porque la gente no se quiere arrepentir. Y si nosotros no nos arrepentimos de nuestro pecado, también vamos a ser quemados. O sea, Dios quiere que seas quemado, no. Dios te quiere salvar, pero si tú no quieres, ¿cómo te forza? Te quiere tanto Dios que no le forza ni a eso. Así es. Entonces, ¿quién fue el asesino? Satanás. Satanás. Es el ángel destructor, justamente. Porque aquí estoy viendo el Éxodo 12:29 dice, y aconteció que a la medianoche el Señor Así es. a todo primogénito. Y el 28 dice, y los hijos de Israel se fueron e hirieron como el Señor había mandado a Moisés. Así es. Entonces, acá en el versículo 12:23 dice esto, ¿no? Dice, no permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. O sea, la idea es esta, o sea, el Señor está permitiendo que estas cosas ocurran, ¿okay? Pero la acción la ejecuta justamente el ángel exterminador, que es en este Pero caso hermano, es que no podemos decir quién fue el asesino, porque no es lo mismo asesinar que matar. ¿O sí? No es la misma. Depende de la situación, no. El asesinato es planeado, el matar, claro. Moisés mató, pero no pecó porque estaba defendiendo, ¿no? Estaba defendiendo a una persona, o sea, el asesinato es planear algo. Entonces los que mataron, el que mató a los 185,000 fue Satanás, no fue Jesús. Exactamente, el mismo ángel destructor. Es el Mira, que estoy diciendo, los estoy identificando. Yo he leído esos versículos varias veces y también lo que acabamos de leer. Yo no estoy 100% seguro, no quiero debatir en eso, pero pues la Biblia dice que fue Jehová de los ejércitos, pero no quiero entrar en eso, porque sí puede ser que se permite nada más y él no lo hace. Claro. Pero yo entiendo que entró el ángel exterminador, ¿verdad? Así es. Y para que eso pase... Aquí lo está diciendo. Sí, de aquí todas lo está maneras, diciendo. papá Dios lo tiene que permitir, ¿no? Y es muy interesante el asunto este, ¿no? El hecho de la interpretación que recibió el que escribía también. Yeah. Porque la interpretación que tenía los patriarcas y profetas, que es lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, era una percepción determinada del carácter de Dios. Por eso justamente es que llegado el momento, llegó Jesús. Y recordemos esto, incluso antes de que venga Jesús, hubo un silencio de 400 años. Un silencio en el cual Dios dio nada, ninguna seña, no dio ningún mensaje. No hubo la palabra de ningún profeta, todo en silencio. ¿Por qué? Porque justamente esto preparó la necesidad de mucha gente también para el momento en el que venía el Señor. Porque Jesús vino con un propósito. El propósito era el de poder mostrar realmente el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿No? A ver, Miguel. Sí, estoy escuchando todos los comentarios. Se me hacen muy, muy interesantes. Pero una vez escuché al pastor Bullón que dijo que la lógica del ser humano es como un vaso de agua y la lógica de Dios es como todo el agua de los océanos de este mundo. Entonces, a veces nos queremos entrar en esa comprensión de las cosas de Dios, pero no podemos. ¿Por qué? Porque, como dice el pastor Bullón, la lógica de Dios en comparación con mi lógica no hay comparación de hecho, no hay ninguna comparación. Entonces mi lógica es como un vaso de agua. Así es. Y la lógica de Dios es como todo el agua de los océanos del mundo. Así es.
Y lo lamentable tal vez es el asunto de la aparente contradicción que hay aquí. Pero aquí está, si lo pueden leer incluso después, hermano Jorge, capítulo 12, Éxodo, capítulo 12, versículo 23, ahí señala y hace una distinción, ¿no? Entre la acción de Dios y la acción del ángel exterminador. Creo que Memo quería decir algo, Memo tenía la mano levantada. Sí, pues no lo quiero contradecir, hermano Miguel, pero yo voy a usar mi lógica, ¿verdad? Que es una lógica humana, pero siempre que el pueblo caía en desgracia era cuando se apartaban de Dios, cuando no querían saber nada de Dios. Y entonces les llegaba la ira de Dios. ¿Cuál era la ira de Dios? Que ya no había protección sobre el pueblo. Entonces, una vez que nosotros somos desprotegidos de Dios, estamos a merced del enemigo, del que nos quiere destruir. Él nos quiere matar, él no quiere que nos salvemos, él no quiere que tengamos nada con Dios. Entonces, cuando el pueblo de Dios se aparta de Dios y no quiere saber nada de Dios, entonces dice, yo entiendo esto, entonces los dejo a merced del enemigo, ¿verdad? Él no quiere que nosotros suframos, que no. Es más, he leído que muchas veces por el gran amor que Dios nos tiene, para que no suframos más, Él prefiere que dejemos de existir o que mucha gente pase al descanso, para que no sufra más. Entonces, eso es lo que yo entiendo ahí de la ira de Dios, ¿no? Y el enemigo nos quiere destruir, entonces es un poquito difícil de entender, pero yo así lo entiendo, ¿no? Vamos, Miguel. Exactamente, hermano. Usted lo ha dicho, nuestra lógica es lógica humana. Sí, sí. Sí, es parte de eso en realidad. En realidad hay muchas cosas que tal vez, como decimos, o sea, con nuestra percepción, no llegamos a entender totalmente, ¿no? Pero lo que sí vemos por lo menos en los escritos, también de los patriarcas y de los profetas, es esto, ¿no? El hecho de que la acción de Dios siempre es la búsqueda del bienestar humano. Y el concepto, lamentablemente, el concepto de el sufrimiento, desde ese entonces venía como una acción de castigo de Dios. ¿Ok? Pero cuando hablamos incluso de la ira de Dios, Dios lo expresa en el hecho de que, digamos, se aleja o ya te deja sencillamente porque, pues sencillamente tú ya no quieres recibirlo, no lo aceptas más, ¿no? Esconde su rostro de ti porque renunciaste a él, ¿no? Esa es la ira de Dios en realidad. Y la acción de destrucción, de maldad, es la acción del enemigo. Hermano Prisciliano, a ver. Sí, solo quería decir que hay que tener cuidado porque esto que hay confusiones a nosotros es Satanás mismo, que quiere que haya confusiones y digamos que es Dios el que permite esto o el que hace eso, pero es el mismo Satanás. Tenemos que tener cuidado con eso porque sí, como decía ahorita el hermano, nuestra mente humana, eso es lo que trata, o a eso llega, porque Satanás está tratando de confundirnos y si Dios es amor, no puede haber lo contrario del amor. Y eso debemos de tener mucho cuidado. Sí, preguntarlo o analizarlo nuevamente porque nos podemos confundir y esa confusión nos puede llevar a otras cosas. Así es. A ver, hermano, pero un ratito, hermano. A ver, Janet. Bueno, solamente leyendo aquí, continuando en Éxodo 12, 29. Dice, y aconteció que a medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre el trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. O sea, aquí lo habla directamente, que es Jehová. Ahora, quizás como el hermano estaba diciendo, ¿no? Satanás no puede poner estas cosas y no podemos entender todo a perfección.
y Dios continuará siendo amor. Pero nosotros en nuestra mente pequeña no comprendemos el amor de Dios. Solamente pudiese, nuevamente lo pongo, en que Jehová está protegiendo a sus hijos, ¿verdad? ¿Qué padre no protege a sus hijos? Y eso es hecho en amor, ¿verdad? Usted, si alguien viene a dañarle a sus hijos, ¿qué sería capaz de hacer para protegerlos? Entonces, pudiésemos decir que Dios en su infinito amor para con sus hijos y que Él sabe el final de todos ellos. Él sabe si ellos, a todos los que están matando, igual no se iban a salvar, porque Él conoce el corazón de todos, ¿verdad? Entonces yo pienso que de esa manera son cosas que nosotros no alcanzamos a comprender, pero que Dios sí lo considera todo. Él es misericordioso con todos y su juicio es perfecto. Amén. Amén. Aparte, hermanos, no se nos olvide que estamos en una guerra espiritual, ¿no? Así es. Así es. Entonces, en una guerra se necesitan soldados. También Dios de vez en cuando tiene que entrarle, ¿no? Y eso lo miran ustedes en la historia de David, ¿no? En el rey David, los ángeles, la Biblia lo dice, que los ángeles iban delante de él. O sea, estos hombres, un solo hombre mataba a muchos enemigos. O sea, y claro, luego te das cuenta por qué, ¿no? Porque te explican. No eran ellos en sí, sino los ángeles iban peleando junto con ellos. Así es. Y lo que Así dice la es. hermana, ¿no? Dios protege a sus hijos, hermanos. Amén. Confiamos en eso, ¿no? Confiamos en eso y en el amor de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 24, 25 y 31. Dice esto: por aquellos días, Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Entonces oró al Señor, quien le respondió y le dio una señal extraordinaria. Pero Ezequías no correspondió al favor recibido, sino que se llenó de orgullo. Bueno, sin embargo, cuando los príncipes de Babilonia enviaron una embajada para investigar, ¿no?, acerca de la señal extraordinaria que había tenido lugar en el país, Dios se retiró de Ezequías para probarlo también y descubrir todo lo que había en su corazón. En el capítulo 32 de Segunda de Crónicas se narra el evento de la sanación milagrosa de Ezequías, pero también dice que después de eso prosperó mucho. Llegó a acumular oro, plata, piedras preciosas, objetos valiosos, pero la palabra dice que se llenó de orgullo a pesar de haber recibido en su salud, ¿no?, el milagro de la sanación, ¿no? Ahora, en el contexto actual, con enfermedad, con muerte, con incertidumbre, ¿cuál es la actitud al saberte protegido por Dios? O incluso, ¿no?, después de que sanaste, por ejemplo, de la enfermedad, ¿no?, ¿cuál es tu actitud? ¿O cuál debería ser, no? Debería ser agradecimiento hacia Dios, ¿no? Alabar a Dios. Gratitud, glorificar a Dios. Eso debería de ser. Es lamentable cómo el rey termina de esa manera, ¿no? Okay. O sea, el rey de Babilonia mandó gente para que le diera testimonio a Ezequías de lo que había hecho Dios en su pueblo, a él. Miren, los babilonios, perdón, los babilonios eran estudiosos de los astros, ¿ok? Probablemente incluso de esas zonas o ese tipo de gente es la que llegó después cuando Jesús nació, porque ellos venían siguiendo la estrella que había aparecido. Pero esta gente llegó a Judá, a Jerusalén, tratando de encontrarle una explicación, no saber qué es lo que pasó allí, y sabían de que el evento estaba relacionado con el sanamiento de Ezequías, ¿no? ¿Ok? Ahora, en la experiencia de Ezequías con los embajadores de Babilonia, ¿cuál fue el error de Ezequías? Que no glorificó a Dios. Se glorificó él mismo. Empezó a enseñarles todas las riquezas que tenía en el templo. Yo no entendía esa parte tampoco, fíjate. Hay algo que a mí me sorprende, yo no sabía hasta esta lección. Ajá. Que Babilonia era una propiedad en territorio de Asiria. Exacto, hasta ese momento. Hasta ese momento, y se reveló cuando vio que Asiria cayó. Claro. Y es increíble que el error que cometió Ezequías llevó a Babilonia al poder. Y después fueron esclavos de ellos. Exacto, exacto. O sea, ubiquémonos en el contexto político. O sea,
Asiria era el supergobierno, ¿no? Exacto. Nuevamente, o sea, Asiria era el supergobierno. Ellos tenían dominados diferentes regiones, incluso Egipto, lo que era Babilonia, ya, Judá. Babilonia como imperio rivalizaba con Asiria, tal vez era el que más se le hacía frente. La ciudad de Babilonia rivalizaba con Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. ¿Ok? Recordemos que Jonás fue enviado a Asiria, fue enviado a Nínive. Y él no quería ir porque sabía del tipo de gente, lo malos que eran. ¿Ok? Hermano, repite lo de Babilonia, que no era un país. No, Acabas de- era una ciudad, o sea, era una ciudad en sí. Claro, tenía diferentes regiones también, pero básicamente su imperio se centraba en la ciudad de Babilonia. La ciudad de Babilonia rivalizaba, como les dije, con Nínive. ¿Ok? Ahora, en el momento de la época de Ezequías, Babilonia todavía estaba dominada por los asirios. Egipto estaba dominada por los asirios. Por eso es de que el Ramsacés, el embajador del rey de Asiria, le dice a los enviados de Ezequías, ¿no? ¿Cómo te vas a apoyar en Egipto, ¿no? Egipto es una caña, dice, es un bastón caña que te va a lastimar la mano, se va a romper y te va a lastimar la mano, eso no sirve, ¿no? Pero cuando Ezequías se sanó, llegaron los embajadores de Babilonia en parte para saber el asunto del evento, del fenómeno celeste que ocurrió, que sabían que estaba relacionado con la salud, con la recuperación de Ezequías, pero también en parte para animarlo a Ezequías a que ese era el momento de rebelarse contra Asiria, porque lo que pasó fue de que el rey de Asiria en una batalla había muerto. Entonces, también estaba debilitado, digamos, podía tener una debilitación, un debilitamiento político, ¿no? Y obviamente Ezequías pisó el palito, o sea, Ezequías se animó a rebelarse. Ahora, ¿en qué consistía el rebelarse, no? Pues no pago más impuestos, o sea, ya no te pago los impuestos, ya no doy lo que me exiges que te dé, etcétera, etcétera. Esa es la revelación. Claro, allí se generó la respuesta del nuevo rey de Asiria, Sennacherib, que es el que llegó justamente y que es el que lo amenazó, ¿no? Y le dijo, ¿sabes qué? O sea, sencillamente no tienes en qué apoyarte, no tienes que apoyarte en Egipto, no te puedes apoyar en tu Dios, incluso porque has destruido los templos y los altares paganos, ¿no? Creyendo en la mente, o sea, Sennacherib creía de que con haber hecho eso, Ezequías había cometido un sacrilegio, ¿no? El hecho de atacar a otros dioses también era un sacrilegio en la mente de Sennacherib, ¿no? Que es también lo que puede pensar mucha gente, incluso en la actualidad. ¿Ok? Ese era un poco el contexto. Ahora, lo que estamos viendo aquí, o sea, el asunto del error de Ezequías. Ahora, te pregunto esto, ¿no? ¿Crees que si Ezequías daba testimonio del poder de Dios, que hizo que retrocediera la sombra, ¿no? En la escala de acá 10 grados, ¿no? Un Dios sumamente poderoso. ¿Los babilonios se hubieran animado después a invadir Judá? ¿Qué crees? ¿Ah? Así como los No de se Jer- vieron animados, así hermano. como los de Jericó tenían miedo, ellos también, pero cuando una vez no fue ensalzado Dios, se dieron cuenta que lo podían tomar. Lo que pasa es que Babilonia no era un poder. O sea, ahí fue cuando empezó a sobresalir. Ya había dominado A partir de ahí. unas partir de cuantas ahí. ciudades, pero no Claro. era un poder. Cuando se dio cuenta Babilonia que tenía mucho dinero este rey, fue cuando le dijeron, ¿sabes qué? Este tiene mucho dinero. Si en un momento lo queremos conquistar es ahorita, porque está débil ahorita todavía. Si no, Y con ese ahí dinero, fue Nabucodonosor, ya fue el que ya fue. A fue ver, y se Miguel, llevó vamos. todo. Sí, exactamente lo que dice el hermano Manuel. Probablemente fueron por una razón y vieron que había riquezas en el Obviamente. palacio. Entonces de repente dijeron, no, ¿sabes? Regresaron y dijeron, ¿sabes qué? Ellos eventualmente, si no les haces ahorita la guerra, ellos van a venir a hacerla porque tienen con qué hacerla. Claro. Riqueza. Entonces, por eso fue que ellos, por decirlo así, en el lenguaje coloquial, le madrugaron Claro. a A Ezequías. así es, para poder hacerle la guerra. Y fue
entonces cuando entra la cuestión de la dominación de Babilonia. Así es. Pero una cosa importante aquí, hay una cosa importante que necesito que ustedes vean. Si en lugar de mostrar los tesoros, digamos, lo material, Ezequías hubiera mostrado al Dios que permitió, que ejecutó un movimiento, un fenómeno celeste, ¿ok? Los pueblos paganos, como en el caso de Babilonia, jamás se hubieran animado a tratar de incluso de hacerle algún daño. Porque de inmediato, hey, si este tiene el poder porque está ligado a un Dios poderoso que es capaz de mover las estrellas, en fin, mejor ni me acerco. Sí, mejor ni me acerco. Oye, hermano Eso Pedro. realmente es algo crucial, ¿no? Eso es algo importante, porque eso, digamos, yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Qué me enseña a mí esa experiencia, ¿no? Oye, hermano, yo tengo una pregunta más que nada referente a eso, que, A ver. que ya la he hecho antes. ¿No suena como que Dios quiere ahí que se mencione su nombre, que se glorifique su nombre? ¿Por qué? Porque es un Dios que necesita que se mencione su nombre, que se note que Él dio la victoria. ¿Cuál es la provocación hacia Dios el no haberlo glorificado ahí? ¿Dónde está? Aquí lo tengo. Déjame buscar. Cuando va y en vez de mostrarle, decirle, mira, Dios hizo esto por mí, me sanó, hizo esto, paró el sol, mira todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y les enseña lo contrario, que no debería. Entonces, Dios en Segunda de Crónicas, sí, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 32, el versículo 31, dice esto. Sin embargo, cuando los príncipes de Babilonia enviaron una embajada para investigar acerca de la señal extraordinaria que había tenido lugar en el país, o sea, en Jerusalén, Dios se retiró de Ezequías para probarlo, dice, y descubrir todo lo que había en su corazón. O sea, no es que Dios tiene necesidad de glorificarlo a él, o sea, aquí estaba en juego el asunto de realidad, qué es lo que tenía Ezequías en sí, ¿no? ¿Qué es lo que lo movía a Ezequías? ¿Había un corazón de gratitud? No. ¿O había un corazón de orgullo? Oye, hermano, pudiera ser, es una pregunta, okay, es una pregunta, no es una afirmación. Pudiera ser que era importante que los pueblos supieran el gran Dios que Ezequías tuviera, Amén. que esa gente tuviera la oportunidad de conocer a ese Dios. O sea, porque ellos creían en un montón de dioses, ¿no? Así es. Pudiera ser que entonces Ezequías falló el no darle la honra a Dios y darle la oportunidad a mucha de esa gente para que lo glorificaran y dijeran, no, pues este Dios es poderoso, ¿por qué estamos adorando a estos dioses? Claro. Digo, pudiera ser, eso es nomás una pregunta que yo hago en realidad, no Okay. estoy afirmando nada. Vamos a ubicarlo en un contexto más actual. O sea, yo, por ejemplo, ahora, como adventista del séptimo día, ¿cómo llego a mostrar soberbia, ¿no? Orgullo, autosuficiencia ante los demás? Lo que pasa es que a veces nosotros queremos alabar nosotros mismos. Ah, no sé que yo hice esto. No, mire, yo esto y esto. Pues no. Nosotros tenemos que alabar, o sea, el ser que nos ayudó a hacer eso. Amén. Creo que esto es fundamental, ¿no? O sea, el asunto este del reconocer, o sea, esa parte creo que es un tema personal, o sea, el de poder reconocer que, que los logros, las victorias, las opciones que tenemos incluso, Amén. ¿no? Los alcances que llegamos a conseguir, no son méritos nuestros en realidad, ¿no? Amén. Sino que son Amén. cosas que el Señor permite. Ahora, también es importante lo otro, de que todos estos logros, estos beneficios, estas oportunidades que tenemos son condiciones también que tienen necesariamente tienen que servir de beneficio, de bendición para otros. ¿Ok? Ahora pregunto esto, por ejemplo, ¿una bendición que recibo de Dios puede llegar a convertirse en una maldición? Mira, ¿a Ezequiel le pasó? Posiblemente sí, ¿no? ¿Cómo puedo evitar que las bendiciones que recibo de Dios no se conviertan en una maldición? Como dice el dicho, no honra quien honra merece. Principalmente, ¿no? A ver, Vero, vamos. Como usted acaba de decir, reconociendo Amén. que Dios es el que lo hace todo. Amén. Que esa bendición vino de Él y no vanagloriándonos de ninguna manera ni lo más mínimo. Amén. Sea lo que sea.
debemos siempre honrar y glorificar el nombre de Dios por esa bendición. Amén. Y eso es algo que en la actualidad, digamos, cada vez está siendo más difícil, me da la impresión, está siendo más difícil el asunto de poder reconocer de que los logros que alcanzamos no son una, digamos, exclusividad de nuestras habilidades, ¿no? Sino que es un don que el Señor nos entrega. Y bueno por eso. Pedrito. Qué bueno por eso. Luisito, a ver. Vamos, que estamos a Solamente punto de terminar. Solamente para enfatizar de que nosotros cuando llegamos a depender solamente de las bendiciones, vienen a ser un problema, porque no tenemos que depender del que da las bendiciones, no de las bendiciones. Así es. Y este es un problema de que todos tenemos. Muchas veces nosotros dependemos de todas las bendiciones. Cuando Dios nos da, estamos bien, pero cuando no vemos las bendiciones, empezamos ya con rebeldías, con que nos vamos a salir, que nos vamos a ir lejos de Dios y todo eso. Es que eso está muy, muy cerca de que cuando las bendiciones llegan a ser una maldición, es cuando nosotros dependemos solamente de eso y no dependemos de Dios. Así es. Gracias Luisito. Y llegamos al final del estudio de esta semana y espero que hayamos podido entender que las situaciones, las experiencias difíciles que vivimos deben ser oportunidades para que podamos afirmar nuestra confianza en Dios. Pero así como se afirma nuestra confianza en Dios, también la manera en que Dios actúa en nuestras vidas son oportunidades para testificar y mostrar a los demás, a aquellos quienes están alrededor nuestro, que ese poder divino está disponible para todo aquel que busque al Señor de todo corazón. También es necesario que tengamos presente que así como en la experiencia de Ezequías, el existir o el dejar de existir es un regalo de Dios y es Él quien la da, es Él quien sabe hasta cuándo lo da. Amén. Debemos recordar también que las desgracias que los seres humanos sufren son el esfuerzo y trabajo del agente destructor, de aquel que es asesino desde el principio, el ángel destructor, pero que de nuestro lado tenemos al ángel de Jehová, el comandante del ejército del Señor, aquel que no conoce la derrota, el campeón de amor. Que Dios te bendiga y te espero la próxima semana. Quisiera hacerles recordar en este tiempo de la lección que esta es una oportunidad para que podamos aprender y conocer más a Jesús y a su Padre. También para aquellos que nos ven a través de la transmisión, si aún no están participando de alguna clase de escuela sabática, no duden en enviarnos un mensaje, contactarnos para pedir información. Gustosamente les vamos a dirigir para que sean parte de una de nuestras clases. Ya saben cada uno de ustedes también que podemos invitar a nuestros amigos, familiares a participar de este estudio y sintámonos libres siempre de poder compartir los momentos que tenemos, nuestras opiniones, experiencias, preguntas que deseemos. También quiero hacerles recordar de que al ratito nada más yo les envío a través de un link el enlace también para que lo puedan tener en mi canal de YouTube, ustedes puedan verlo y le hagan like también y entonces nos vemos la próxima semana, ¿ok? Hermano Pedro, Dale, ¿tenemos servicio en la iglesia ahorita? Sí, sí. Vamos a hacer el corte primero, vamos a hacer la despedida, nos despedimos de todos aquellos que nos están viendo, ¿ok? Vamos a hacer un alto en la transmisión en este momento. Feliz día, feliz día.